Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro dentro del calendario de actividades virtuales de Santa Cruz Comics 2023. En primer lugar, antes de empezar a hablar del tema que nos va a ocupar hoy, dar las gracias, como todos los días anteriores, a quien hace posible que todo esto sea una realidad. En primer lugar, a la Fundación Cinemas Comic y a Santa Cruz Comic, al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, a la Cátedra Cultural Móvil de la Universidad de Laguna y al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. El tema que nos va a ocupar hoy, en principio, solamente yo, y puede que se incorpore Patricio García Ducha a lo largo de este diálogo, este encuentro virtual, es sobre uno de los mejores ejemplos de cómo una creación no depende no tiene que estar sujeta al lugar geográfico donde ha nacido, sino cuando una creación es capaz de, digamos, que sobrepasar fronteras, sobre todo en este caso sobrepasar culturas, aunque por mucho que haya gente que siga diciendo que el cómic convencional y el manga no se parecen en nada, sigue siendo lenguaje secuencial, lenguaje gráfico, lo que pasa con utilizando las herramientas de distinta manera. Pero en el caso particular de lo que vamos a hablar, de lo que voy a hablar, por ahora les voy a hablar yo solo, es de uno de esos ejemplos que demostró no solo la capacidad que tiene este caso el mundo oriental, en este caso Japón, de absorber todo lo que cae a su alrededor, sino de ir un paso más allá a la hora de plantearlo. Eh, aunque a nivel cronológico las imágenes, bueno, este fondo sí, digamos que todo esto tiene digamos que tiene un recorrido, porque hoy vamos a hablar, les voy a poner esto así de forma que la luz no lo impida demasiado. Es la versión que hizo Kiya Samiya, el ilustrador japonés, que en realidad no se llama Kiya Samiya, se llama Michitaka Kikuchi, pero bueno, a nivel profesional se le conoce esa imagen exactamente. Además, esa imagen que ven aquí, esta es la edición que publicó Norma, que por cierto, tengo que mirarlo porque no recuerdo exactamente el año que se publicó. Se publicó en diciembre del 2004, un año después de que se publicara en Estados Unidos, porque originalmente esto se publicó entre noviembre del 2000 y noviembre del año 2000 y noviembre del año 2001 en Japón. Pero en el mercado norteamericano se publicó 2 años después y en el mercado español Norma Editorial lo publicó en el año 2004. Pero el Batman de Kiyosamilla, en este caso el hijo de los sueños, no es el primer Batman que hay, el primer Batman que llegó al mercado japonés, en este caso el mercado oriental. Este es el primer manga, lo que se llamaba directamente Batmanga. Y el Batmanga surgió como una consecuencia directa del estreno de la serie de animación, el Batman que se estrenó en 1966, el Batman del que durante una época mucha gente renegó y ahora mucha gente lo está poniendo en su sitio. Eh, el Batman de las onomatopeyas, el Batman bueno, de aquel siempre será icónico, el Batmóvil que sale en esa serie. Pero en realidad esa serie de televisión tuvo una impronta enorme en todo el mundo, pero en Japón llegó a unos extremos casi se diría que difíciles de entender, porque además en Japón, a ver, es cierto que sitúense históricamente, después de que Japón pierde la guerra, pierde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ocupó ese país prácticamente una década. Y una de las consecuencias directas es que el inglés se empezó a estudiar, y se empezó a estudiar en los institutos, se empezó a estudiar en la universidad. Ya en los años 60 y 70 el inglés era un idioma muchísimo más común que podía ser en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se podían leer cómics en versión original, por decirlo, en inglés, pero no había ediciones de Batman en japonés. Por lo tanto, esta es la primera vez en donde, además de DC, o sea, esto está hecho de manera oficial, no es algo que se hiciera de manera apócrifa, no, no. O sea, DC fueron a hablar
los editores japoneses fueron a hablar con DC y entonces se hizo esta adaptación, que es lo que se conoce como Batman Manga, que el autor de estas dos portadas que hemos visto se llama Jiro Kubata. Y esto que ven aquí, este es uno de los... Solamente existe una edición publicada en lengua inglesa, que es esta, son unos tomos enormes, por cierto, publicados. Esto se publicó que además está hecho con el sistema de lectura oriental. Esto se publicó por la editorial DC hace ya un montón de años, hace como una década, que por ejemplo, que aquí no pone, es curioso. Esto que están viendo es una página de ese manga. Esto está publicado en el año 2014, hace ya una década. Va a ser el año que viene era una década. Y es la primera vez que se publicaba esto en lengua inglesa. Y vamos a ver, aunque parezca mentira, esta edición lo que recoge de el Batman televisivo es sobre todo el coche. El coche que ustedes están viendo, que se ve un poquito del coche, del icónico coche de la serie de televisión. Porque en realidad lo que hicieron cuando fueron a comprar los derechos y lo que hizo fundamentalmente Jiro Kubata fue adaptar historias clásicas de los 40, 50 y principios de los 60, sobre todo de los años 60. La diferencia es que un cómic norteamericano, eh, antes y ahora son 22, 24 páginas. Bueno, puede ser un one shot de 48, pero normalmente son 22 o 24 páginas. Y en realidad, el Batmanga son 53 episodios, y lo que en Estados Unidos lo contaban en 22 páginas, Jiro Kubata lo podía contar en 80 o en 90. He escogido la tercera portada, por ejemplo, en la que sale Batman y Robin. Son 3 tomos. eh, y entonces, sobre todo piensen que esto está publicado en los años 60. O sea, el Batmanga se publicó prácticamente cuando la serie se estaba emitiendo en televisión. Y estaba pensado además para el público japonés, no está pensado para el público anglosajón. Y claro, es una de las primeras veces donde realmente quedó claro, aunque después esto quedó muy desdibujado, porque como se publicó solamente en Japón y no se pudo ver fuera de Japón, salvo la gente que sabía japonés, que evidentemente en los años 70 ya había tiendas, sobre todo en la ciudad de Nueva York, donde se vendía manga en japonés. Y evidentemente hay mucha gente, había una colonia muy grande de japoneses que vivían en Estados Unidos, y más que se fueron después de la ocupación, y evidentemente podrían leerlo, pero no lo podían leer las personas, los angloparlantes. Y es muy curioso cuando te lees esta historia, ver lo bien que supo Jiro Kubata adaptar. O sea, coger una historia clásica, por ejemplo, uno de los números que adaptó fue creo que fue el Detective Comics 180. Lo estoy diciendo de memoria. Y la historia son 22 páginas y en el Batmanga creo que son 85. O sea, no tiene nada que ver con esta historia. Entonces, ese es el primer ejemplo de trasladar el personaje de Batman, personaje creado por Bob Kane y Bill Finger, al mercado oriental. Lo que pasa es que, lo he dicho antes, es un ejemplo que quedó muy desdibujado, pues se publicó durante varios años, creo que fueron exactamente 2 años, del 66 al 68 en Japón, terminó la serie y eso no tuvo traslación al mercado anglosajón hasta prácticamente 4 décadas después. Y el siguiente paso, digamos que el siguiente que se atrevió a coger el personaje de Batman y meternos de lleno en el mundo oriental, no es sino que, bueno, después de estas imágenes que hemos visto, las siguientes imágenes que vamos a ver, bueno, esto es la portada de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar posteriormente, pero el siguiente que se atrevió a llevarse, estas son las dos portadas, el tomo original de Norma tenía dos portadas, porque es un tomo con sobrecubierta, o sea, es un tomo con sobrecubierta, entonces por debajo tiene la otra portada que ustedes están viendo ahora mismo. Pero el siguiente, siguiendo la cronología de las imágenes, el siguiente que se atrevió a cambiar, no, esto es el Batman, no, hay unas imágenes anteriores, digo, la persona que está poniendo justo después de las imágenes, después de esta imagen, justo la siguiente imagen que tiene que haber, esta no es de Batman Jiro Kubata, la siguiente imagen, por favor, que lo podemos hacer en vivo y en directo. La siguiente imagen, que son páginas en blanco y negro, no, esto es el Batman de Kia Samilla. Bueno, hay 4 páginas, lo que pasa es que no sé si el orden se ha cambiado un poco, pero el siguiente que se atrevió a cambiar digamos que el orden no de contar la historia, porque está contado eso sí que porque esto está contado en sentido inverso.
O sea, el Batman de Jiro Kubata está hecho como un manga, o sea, se lee al revés, porque en Japón leen al revés. Pero lo que hizo Katsuhiro Tomo en 1996, en el número 4 de una serie que se llamaba Batman Black and White, que era darle la oportunidad a muchísimos autores eh, de contar una historia de Batman en blanco y negro. Y a uno de los que invitaron fue a Katsuhiro Tomo. Y Otomo, eh, en 8 páginas, cuenta una historia que además, digamos que una de las cosas que más mola de lo que hace Otomo es el Batmóvil, porque evidentemente a Otomo todo lo que sean máquinas le priva. O sea, eso no es ninguna novedad. Entonces, son 8 páginas, es una historia muy cortita, que está muy chula, por cierto, pero eh, a ver, es Otomo. Y además Otomo en estado puro, porque además se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo el estilo, y se nota muchísimo la forma que tiene de... A ver, como creo que el orden no lo puse bien, esta imagen, vamos a jugar a lo que hizo ayer la invitada, esta imagen que ustedes están viendo aquí, que así la persona que lleva la parte de técnica podrá ver si lo puede encontrar. Esta imagen es una imagen del Batman de Kazuhiro Tomo. Es la primera imagen de las 8 que hizo para el Batman Black and White. Yo aquí creo solamente seleccioné exactamente, es esta. Esa es la primera imagen, esa es una de las imágenes del Batman de, perdón por no haberlas puesto a lo mejor en el orden correcto. Esta es una de las 8 páginas que hizo Katsuhiro Tomo para el Batman Black and White, donde no deja de ser Otomo, porque es muy Otomo, pero, y esto es de 1996, con lo que piensen que, de lo que vamos a hablar se publicó originalmente en el año 2000. Si lo están viendo, bueno, espero que lo estén viendo, le doy las buenas noches a don Patricio García Duche, que creo que ya está. Buenas noches. No, 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 no pasa nada. Hablando. Entonces, lo que pasa que vale. Esto lo que pasa que también el Batman Black and White fue una serie que se terminó publicando en castellano, pero se publicó bastante tiempo después. De todas maneras, Batman en blanco y negro, como que no, digamos que no tuvo el tirón que puede tener una serie de Batman convencional, por eso también esto ha pasado. Y después por lo que hemos dicho ya varias veces con el tema de los otakus, del manga, del anime, hay muchas cosas que siguen estando olvidadas o sepultadas o simplemente ignoradas. Y yo no creo sinceramente que sea solo por cuestión de que hay un sillón de títulos en el mercado, sino porque igual que muy poca didáctica en el mundo del cómic convencional, hay muy poca didáctica en el mundo del manga. Entonces, en realidad, yo lo que, por lo menos yo no digo que no se haya hecho, que conste, pero yo en los salones de manga que he asistido, y he asistido desde el Salón del Manga de Barcelona a salones de manga más pequeños y a salones de manga aquí en Finlandia, el tema de los superhéroes made in Asia. Yo lo digo, a ver, entiéndanme, no es por decir, mira, lo he hecho yo, ustedes no lo han hecho. A mí se me ocurrió, precisamente por todo esto que le estoy contando, empezar a recopilar, pues, cosas que se han hecho. Hablamos en su día, cuando hablamos de Crane Freeman, que viene a ser el primer diálogo, encuentro virtual de Santa Cruz Comics 2023 en este formato. Hablamos de que Ruichi Kegami hizo Spider-Man en los años 70. Pues no solo la gente que le gusta Spider-Man lo ignora, y la gente que le gusta el manga lo ignora todavía más. Pero es que en esa época también se hizo una versión de Hulk que la gente ignora totalmente. Y antes de eso fue el Batman de Jiro Kubata. Y después hay otros ejemplos, como puede ser este Batman de Kazuhiro Tomo, que es del año 96. Después está el Shadow of Spawn, que también es un superhéroe. O sea, es Spawn, pero en Japón. Existe el Spider-Man India. O sea, hay un montón de ejemplos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y este estilo manga y publicado originalmente en Japón. La actualidad, ya no hablamos de otros años de los cuales sí conocemos que no se hacía, si en la actualidad se puede conseguir o se llega a vender en Japón cómics de superhéroes o
de otros géneros realizados en Occidente, de la misma manera que aquí se vende cómic hecho en Japón, del género que sea. Sí, en Japón hay En tiendas. Occidente me refiero, no solo en En España. Japón hay tiendas que venden cómics igual que las pueden vender en cualquier sitio. Pues Ok. digo, ya las nuevas generaciones. Mira, hay un chiste muy curioso. Lo que pasa es que tienes que saber un poquito de historia en cuanto a lo que pasó. En Black Rain, la película de Ridley Scott, de Andy García y Sí. Michael Douglas, ellos cuando llegan Ujú. con el detenido, con Sato, les ponen un papel, lo firman y después cuando llega la policía real, claro, ellos no saben lo que han firmado. Y entonces van No a la, tienen ni puta no idea de tienen lo ni que han idea, firmado. van no Sí. sé qué, van a la comisaría, todo el mundo les habla en japonés hasta que al final alguien habla en inglés. Y dicen, es que ustedes saben inglés. Y yo te decía, claro, lo aprendimos en clase. ¿Por qué? Porque la película es de principios de los años 90 Mm. y ya han pasado 40 años de que terminó la guerra. Entonces, en realidad, vamos a ver, o sea, eh, aun teniendo un sesgo a veces un poco racista, Rising Sun, la novela y a su vez película de Michael Crichton, cuenta muy bien la invasión japonesa para con el mundo norteamericano y la compra masiva de empresas norteamericanas por parte de grandes corporaciones japonesas. Y a ver, las negociaciones eran en japonés, pero los ejecutivos a todo el mundo ahí sabía hablar perfectamente. Lo que pasa que un Oyabun, que es un jefe de la Yakuza, o un Oyabun teóricamente eh, honesto o teóricamente no delincuente de una gran corporación, aunque sepa perfectamente inglés, no te va a hablar en inglés cuando te reúnas con él, porque es una forma de diferenciarte. El tema es que tú estás hablando en inglés, él te está entendiendo, y el problema es que él habla en japonés a través de su intérprete y tú tienes que asumir que lo que está diciendo el intérprete es lo que él ha dicho cuando te lo traduce, cuando te interpreta del japonés al inglés, que es una de las razones por las cuales las empresas norteamericanas al principio no, pero después no les quedó más remedio que contratar gente que de verdad, o eran niños que eran medio americanos, medio japoneses, que en realidad todos hablaban. Un ejemplo, George Takei, que es medio americano, medio japonés, japonés, pero que era en Estados Unidos y habla las dos lenguas, porque el problema era ese, o sea, por muy honesto, por muy honrado que pudiera ser, es esa diferencia en yo estoy aquí y tú estás debajo, porque en Japón es así, a negociar. Yo recuerdo, y eso lo recuerdo perfectamente, hablando con Guillermo del Toro, que él dejó dos proyectos, uno de ellos precisamente de Otomo, porque Mm. él me confesó que era imposible tratar con ellos, que era dificilísimo, que las negociaciones eran tan No, yo creo que complicadas. también un poco la cultura japonesa en ese sentido no es que sea, o sea, no sé cómo, no sé qué palabra buscar para definirlo, pero que en ese momento son muy de organigrama, son muy de, Ujú, ujú. ¿cómo se dice? De cadena de mando, Sí, ¿no? sí, O sea, tiene una estructura muy férrea. de estructuras, exactamente, de estructuras de mando en la cual tú puedes estar aquí o más arriba o más abajo y tú sabes que los que están por debajo están bajo tus órdenes o bajo tu supervisión y los que están por encima, tú eres el que está por debajo a sus Claro, órdenes y bajo su claro. supervisión. No, y además en Y Estados en ese Unidos sentido son son bastante, muy bastante jerárquicos. estrictos, Son son muy muy jerárquicos, esa es la jerárquicos. Y palabra. después también pasa otra cosa, que los grandes CEO norteamericanos no llevan esas negociaciones, siempre tienen a 32 vicepresidentes detrás. Y en Estados Unidos no, perdón, en Japón no, en Japón muchas de esas negociaciones las lleva el dueño de la empresa, porque además la empresa es suya, o digamos que el presidente absoluto de la corporación. Entonces es una cosa como muy, muy compleja. O sea, ese tipo de negociaciones son tremendamente complejas a la hora de llevarlas. Mm. Pero sí, en Japón, vamos a ver, no es que el inglés sea el idioma que más se habla, pero las nuevas generaciones, vamos a ver, Patricio, es una cuestión aritmética. O sea, mira que puede haber cientos de páginas web en japonés, pero es que hay miles de páginas web en inglés. Y mira, y un buen ejemplo es Kiya Asamiya. Asamiya es como buen autor japonés, es bastante, bastante esquivo, bastante reservado, viene a ser un poco sello de fábrica, pero Asamiya en su página web, que además, para que se vayan haciendo una idea de con quién estamos tratando, el estudio de Kiya Asamiya se llama Tron por la película.
O sea, a él le encanta el mundo anglosajón. Y él tiene en su página web, que yo la he visitado, tiene algunas cosas en inglés. Y tú le puedes mandar un correo electrónico en inglés. O sea, él mantiene un cierto contacto con sus seguidores, cosa que no suele ser demasiado habitual en el mundo japonés. Y él confiesa que cuando le propusieron hacer esto, él se fue a Nueva York, no solo para hablar con su, él tenía un editor japonés y un editor americano, no solo para hablar con su editor americano, sino para ver Nueva York, porque en realidad Gotham no deja de ser una versión muy revisada de lo que es la ciudad de Nueva York. Y además Asamiya es un señor, es un autor que tiene muchísima influencia anglosajona, muchísima influencia de Marvel y de DC. Él se ha criado leyendo Marvel y leyendo DC, y además lo dice públicamente, no tiene ningún problema. Y en realidad eso se nota, o sea, Asamiya está buscado, como en realidad prácticamente todo. O sea, las nuevas generaciones, y además las nuevas generaciones ya no son tan reacias a viajar fuera de Estados Unidos, afuera de Japón. Ya no solo digamos que porque las editoriales te puedan llegar a obligar, sino porque ellos entienden que el mundo ya no es solo el mundo donde ellos viven. Y esto fue como digamos que esto le cogió con el paso cambiado a mucha gente, por lo digo, porque el Batman de Jiro Kubata, desgraciadamente, que te digo, es muy recomendable. Lo que pasa que lo que sí les digo es que sé que se consigue una edición digital, porque la edición física la sacó una vez DC y nunca jamás. Y el problema es que si la quieres conseguir esos 3 tomos, te cuestan como comprarte 32 tomos, porque ahora es muy difícil de conseguir. Y era muy económica, o sea, cuando salió era muy barata en comparación. El Black and White hay los números sueltos de grapa, porque eran números de grapa, o unos tomos recopilatorios que los hay también en castellano. Bueno, los publicó creo en su día Norma, no sé si se podrán conseguir todavía, pero son más o menos accesibles. Pero en el caso particular del Batman de Kiyoshi, lo publicó Norma y han tenido que pasar prácticamente 20 años para que se vuelva a publicar en inglés. Perdón, en castellano, porque en Estados Unidos hay varias ediciones. Porque DC creo que lo ha publicado 2 veces seguro, no sé la tercera. Pero a ver, el mejor ejemplo es la portada. O sea, la portada del Batman. A ver si nos pueden poner otra vez la portada. O la portada o el cartel. Hay un cartel. Sí. Yo puse el cartel. Tengo De el todas maneras, cartel antes de aquí. seguir y ya meternos de lleno en el tema del Batman de Kia Samilla, yo lo que sí quería hacer una recomendación, pues a aquellos que nos están viendo, precisamente con que Este cartel ahora salió la imagen, antes de esta salió la imagen del de Tomo. Batman de Otomo, que está dentro de la colección del Batman Black and White, que es una colección muy interesante, pero bastante, Sí, que aquí en España ahora mismo se pueden conseguir los 5 tomos que han ido saliendo hasta la fecha, creo que publicados por SC, y en los cuales en estos álbumes no, o sea, no sé si hay alguno que está hechos por un solo autor. Normalmente suelen ser varios autores son varios que autores, sí. hacen historias sobre Batman y son autores que no tienen nada que ver con el mundo o con el mundillo del cómic de superhéroes o que no han trabajado nunca con el personaje de Batman. Pero es que ahí podemos encontrar a gente, pues autores españoles como Jordi Bernet, podemos encontrar a Sí, autores japoneses como Katsuhiro Otomo, o podemos encontrar autores franceses, italianos, o sea, de sí, otras sí, muchas de muchísimos nacionalidades, en los sitios. cuales Sí. dan su visión o realizan una historieta sobre Batman y cuentan una historia sobre Batman. Eso se publica y además se hace en blanco y negro, que es un elemento que a mí personalmente le va muy bien a Batman y Sí. va muy bien a muchos de los autores que cuentan estas historias. Y son 5, hasta ahora, son Son 5 cinco tomos tomos. y yo lo Sacaron. recomendaría mucho a aquellos a los que les gusta Batman y a aquellos a los que les gusta ver, pues no sé, este tipo de experimentos que muchas veces se potencian en el mundo del cómic y que nos Que muchas permite veces no ver merecen la pena, pero este visiones. sí. Sí, o sea, esta colección merece mucho la pena porque dan visiones del personaje, pero desde ámbitos que no tienen nada que ver Nada que ver. con lo que normalmente hay alrededor del Y, personaje. y además yo añado otra cosa. Está casi más pensada para gente que no se lea Batman que para gente que se lo lea. Sí, O o sea, para yo que creo que experimente, o para que vea, o para sí, que sí. dé una oportunidad y tal, pero vamos, igualmente, o sea, está muy recomendada para los aficionados a los que les gusta Batman y a los que les gusta el cómic en general. No, Bueno, no, aquí habría que decir, ¿no?
la frase que decía el amigo Lorenzo Díaz, que decía, a mí no me gustan los cómics americanos, a mí no me gustan los cómics japoneses, a mí no me gustan los cómics franceses o franco-belgas, a mí lo que me gustan son los buenos cómics. Sí, sí, Y, sí. Y y este ese, no, no, es son uno de estos casos. que merecen muchísimo la pena. Mm. A ver, volviendo al tema, como suele decir, que nos ocupa, este es el cartel que anunciaba la versión norteamericana, pero la versión japonesa no tiene esta portada. Y a ver, a poco que tengas una idea de por dónde van las cosas, te das cuenta de quién es el personaje quién es el actor que sale retratado en esta portada. Porque además, yo no sé en la edición de CC porque no la he visto, yo que tengo la de Norma, ya la enseñé antes, pero en la edición de Norma hay una pequeña entrevista con Kia Samilla, y Samilla comenta que a él lo que realmente le gustó y lo que realmente le hizo meterse en el tema de Batman fue la película de Tim Burton del 89. Que además cuando se estrenó la película de Tim Burton, ya Samilla tenía 36 años, digamos que era más mayorcito. Y él dice que a él le encantan los coches y si él tuviese dinero lo que le encantaría tener es el coche de Batman de esa película y poder pasear con él por las calles de Japón. Entonces, y además es verdad, si tú ves el cómic, o sea, el cómic o el manga, es un manga en realidad, no es un cómic, pero uno da igual. Si tú ves el manga de Samilla, tiene muchas influencias de la película de Barton, no lo puedes simular, igual que el cómic de Jiro Kubata, en algunas cosas tiene influencias de la serie de televisión. Pero en este caso, el Batman el Batmanga, por decirlo así, de Kinya Samilla, Vamos a llamarlo Batmanga, Batmanga, ¿vale? eh, Te lo acepto, sí te lo compro. tiene mucho que ver con la película de Tim Burton en ese aspecto. Y además, a ver, es que la sombra de la película de Barton yo creo que es cada vez más alargada. Y bueno, el mejor ejemplo es hasta esa primero denostada, ahora están empezando a considerarla y el año que viene será de culto, que es la película de Flash. Porque digamos que el, el ritmo de cómo pasar de hablar sin saber a que alguien te pare las patas porque te ha dicho que eres un ignorante hasta que te des cuenta que a lo mejor has sido un ignorante, últimamente se está reduciendo a nada. Antes tenían que pasar años, pero ahora no, ahora a lo mejor en 6 meses lo que nadie quería resulta que se convierte en algo muy válido y muy maravilloso y muy estupendo. Entonces, bueno, pues, y esto es lo que dije antes, esta es la segunda portada, que esta es la portada japonesa, que también lo usaron, esta portada también lo usaron en la versión alemana de este cómic, que también tiene. Y a ver, es tremendamente deudora. Yo no quiero dejar pasar una cosa, o sea, Asamilla, aparte de haber dibujado un número de X-Men, ha hecho portadas para Iron Man, Avengers, Fantastic Four, o Cuatro Fantásticos, Capitán Marvel, Uncanny and New X-Men, The Titans, Star Wars Tales, y aunque ahora también la están empezando a reconocer por aquello de que él hizo la adaptación en manga del episodio 1, y además la hizo entera. Porque antes había hecho el episodio 4, 5 y 6 y después se planteó hacer el 1, 2 y 3, pero como ya no funcionó porque las trilogías, las primeras precuelas no tuvieron el éxito que se esperaba, se hizo solamente La amenaza fantasma. O sea que él sabe perfectamente porque es un señor conocido en Europa por Silent Moebius y por Dark Angel, sobre todo por Silent Moebius, porque él ha trabajado en tres épocas, del 89 al 99, del 2003 lo que hizo en el 2003 y del 2003 al 2018. Es uno de los periodos más grandes, ha hecho muchas más cosas, pero él casi siempre ha trabajado como portadista, pero imagínense la impronta que tiene este señor fuera del mercado japonés, que Marvel le ha ido a decir, haznos estas portadas, aunque sean portadas alternativas, además que destacan montones. Yo recuerdo Sí, perfectamente la sí, portada creo que de Uncanny X-Men, que claro, es un Uncanny X-Men manga, y te quedas como diciendo, anda, ¿y esto qué es? Claro, cuando ves que esquía esa milla, pues ya está, o sea, no tienes mayor mm, problema. Pero que este ha sido un autor que no le ha hecho, no ha tenido reparos en compartir su estilo fuera mm, del mercado japonés. Por eso cada vez hay más portadistas orientales trabajando en las grandes editoriales, sobre todo en Marvel, y cada vez mm, hay más experimentos, más amalgamas, como se llamaba antes aquellas cosas que mezclaban Marvel y DC y cosas así. Con lo que yo creo que eso engrandece. Y en cuanto a la sí, edición original,
lo dije antes, que se publicó, esta es la primera, digamos que el telón del Batman de Kiyosami se publicó entre el año noviembre del 2000 y noviembre del 2001 en la revista Mazinger Z de la editorial Kodansha, de la todopoderosa editorial Kodansha, y en el año, hasta 2 años después fue cuando DC la publicó en inglés. Y bueno, una digamos que una de las curiosidades que tiene esto es lo que siempre se habla, no se habla de otra cosa. Normalmente siempre lo primero que se dice es los problemas que tuvieron a la hora de las anomalopeyas y a la hora de cambiar, porque es verdad, tú ves a dos caras y está al revés. O sea, las dos caras, la cicatriz está en otro sitio. Pero en realidad, a ver, es una obra tremendamente, tremendamente respetuosa con el personaje original. Y bueno, a medida que vayamos viendo, porque esta es la primera, a medida que vayamos viendo, llegaremos a una imagen y entonces les explicaré por qué. Porque además el guión que está adaptado, el guión lo adaptó Mark Alan Collins, que es conocido fundamentalmente, entre otras muchas cosas, por hacer la novela de Camino de Perdición, que después se llevó al cine interpretada entre otros muchos era Tom Hanks, Tom Paul Hanks. Newman y no me Y acuerdo quién era James el otro. Bond. No, era Tom Hanks, Paul Paul Newman Newman, también. sí, y Ashley Judd, no, creo que fue, sí. Alec Eh, Youth hacía del asesino. sí, Y que es estoy haciendo aquí una... estoy haciendo aquí a lo mejor un spoiler. No, no, pero a No, ver, de todas maneras, el hijo de Paul Newman, el hijo de sangre, que era sí, al que se suponía que le iba a dejar el imperio mafioso, estaba interpretado por este hombre, por Daniel Craig, sí. Y está muy bien, o sea, bueno, no, era James Bond. Yo de todas maneras, fíjate, lo que resaltaría un poco de esta adaptación de Kiyosami al Batman, aparte de el maravilloso arte de este autor, que a mí también me encanta, el estilo de dibujo, los ambientes, las atmósferas que crea y que genera. Eh, mm, Hay que verlo también, o sea, y que me parece muy interesante, es porque no es solo que un autor o dibujante japonés dé su visión o cuente una historia de Batman, sino que aparte la adapta a la narración gráfica que ujú, realizan normalmente en en Japón, los mangas japoneses, porque sí, todos sabemos, y si no, para eso estamos nosotros aquí, para contarlo. O sea, en realidad, lo que puede ser la diferencia fundamental del manga frente al cómic europeo o el cómic estadounidense es la forma de narrar gráficamente que tienen los cómics japoneses o que se estila en Japón para narrar sus historias. Que por eso muchas veces nos referimos al cómic japonés como manga, cuando en realidad manga lo que significa es cómic en japonés, con sí, lo sí, cual podríamos hablar de cómics japoneses sin ningún tipo sí, sin ningún de tipo de problema. problema, sí. Pero lo que cambia es la forma en la que se narra gráficamente, que es evidente que es cómic, o sea, se narra gráficamente como se narra en un cómic, pero con el tempo, el estilo, la organización de las viñetas en la página al modo japonés es diferente al modo europeo, llamémoslo franco-belga, como es O diferente al a- modo al, al estadounidense modo, en, perfectamente. en, en, en mucho, porque a mí muchas veces no me gusta hablar del cómic estadounidense circunscrito solo al cómic de superhéroes, porque hay muchos Hay muchísimas otros otras cosas. autores que hacen cómics que no tienen nada que ver con el cómic de superhéroes y que narran también de una manera, vamos, empezando por las antiguas tiras de prensa y páginas dominicales, pues hasta el cómic underground o lo que ahora Sí, no llaman hay. el cómic independiente, con Sí, sí. muchos autores que, O las pues yo qué sé, revistas que por se poner, publicaban en Estados Unidos exactamente, por poner un ejemplo así que todos conocemos, el mouse de Spielman. de Spiegelman, ¿no? O De sea, Alex Spielman. Sí, o ¿sabes? lo que No tiene hizo. nada que ver con el cómic No, de nada, superhéroes. nada, nada, Pero es nada, una nada. forma de narrar que es Sí, o sea, que es propia quizás de lo que es el cómic estadounidense
y bueno, y eso, y el cómic japonés tiene su estilo de narración Tiene su gráfica, código, igual que lo tendrá a la hora de escribir o a la hora de pintar, y, ¿sabes? O sea, en tiene ese su, sentido, tiene la su, cultura marca carácter, ¿no? La cultura del país exactamente, marca carácter. tiene Y para tiene una mí, forma de hacerlo. lo más curioso del Batman de Guía Samilla es eso, verlo Hmm, contado en el estilo de este formato. narración Fíjense gráfica esta página, como si fuera un esta manga. página, esta página, aunque esta Exactamente. página es en cierta manera muy deudora, sobre todo por la construcción, por la maquetación de Neil Adams también, porque evidentemente la influencia es la que es, y además eh, Kia Samilla cuando estuvo en Estados Unidos, una de las cosas que hizo fue los deberes cuando estuvo en DC. Pero es lo que yo hablaba al principio, como el Batman de Jiro Kubata existió durante eso, 2 años, y después desapareció, y hasta el 2014 no se publicó en lengua inglesa, que son eso, lo dije antes, este es el primer tomo de los 3 que publicó DC en el año 2014, además lo publicado una vez, nunca jamás, no hay ni siquiera una edición más grande, más pequeña, no, publicaron eso y adiós, muy buena. Entonces, claro, esto era como la primera vez donde realmente digamos que con el código, con la forma de narración oriental, la forma de narración japonesa, se planteaba el personaje de Batman, en este caso el personaje de Batman. Y aparte además, Asamiya lo que hizo también fue recurrir a los grandes clásicos, o sea, está Batman, está Alfred, está el comisario Gordon, y acaba apareciendo Harvey Dent, acaba apareciendo el Pingüino, acaba apareciendo Acertijo, acaba apareciendo, por supuesto, Joker, acaba apareciendo Catwoman. Hay un par de personajes nuevos, pero en realidad lo que, por supuesto, y por encima de todo está la ciudad de Gotham, por encima de todo está la Bat-Señal, por encima de todo está la Bat-Cueva. Lo que Sí, hace en los ese elementos aspecto, más icónicos los elementos más icónicos, de un cómic de Batman. Lo que le añade es que el Batmóvil tiene 6 ruedas, que mola mucho, la verdad, Ah. debo decir, que en ese momento, Hombre, pero cada uno luego también aporta su toque propio, sí, eso es sí. así. En eso también te digo, el Batmóvil de Otomo es muy similar, también creo que también tiene 6 ruedas. Porque además tanto a uno como a otro le privan las máquinas, está claro. Pero en realidad bebe mucho, y aparte recurre a lo que es la impronta de la ciudad para unir a los dos personajes principales, a Yuko, o sea, a la chica japonesa, con Bruce Wayne, con el personaje de Batman, y en este caso con el personaje de Bruce Wayne. O sea, en ese aspecto es muy inteligente, porque además se nota que eso que han hecho digamos que hicieron los deberes. A mí eso me parece muy, digamos que es muy, no sé. Al final habrá quien diga, no, ¿a quién se le ocurre hacer esto? No sé qué, no sé cuánto. No, 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 en este caso no. Yuko Yagi, que es el personaje, uno de los personajes que hay nuevos. Y por ejemplo, fíjense esto sí es muy manga. Pero también es un poco lo que hacía Neil Adams, que haces una viñeta, pero al final te da igual, porque dos viñetas están cubiertas por la capa. Pero esto es muy Mm. japonés. Esta espectacularidad es muy japonesa. Es más oscura. El Batman de Asamiya es mucho más oscuro que el de Jiro Kubata porque sus estilos son diametralmente opuestos. Pero en la entrevista que yo comentaba, que tiene la edición de Norma, que digo, ignoro si también la han reproducido en la edición de SC, le preguntan, ¿qué historias de Batman son las que más te gustan? Y él dice, Luz de Gas, que es una historia de Mignola, La broma Ujú. asesina, El regreso al Señor de la De Noche de Brian Frank Boland. Miller, Sí. Mad Love, que es de Bruce Timm, Arkham Asylum y El largo Halloween de Tim Sale. O sea que son razones por las cuales en la misma historia también hay muchos referentes que se nota que están directamente exportados del trabajo de este hombre. Y después también lo dice, y para el mundo occidental sería casi casi un sacrilegio, pero para él no tiene ningún problema. Él dice que los tres de sus autores preferidos de Batman son Frank Miller, Mike Mignola, que Mignola tampoco ha hecho tanto, y Todd McFarlane, que aunque les moleste, y miren, además el caso de McFarlane, si no recuerdo mal, creo que sé por qué le gusta a McFarlane, porque además tengo el número de Batman, sí, lo tengo aquí. Exactamente, para que vean, de una vez saben las cosas. Lo que le gusta a Samilla es lo mismo que me gusta a mí. Esta es una de las portadas más icónicas que hay de Batman, que la hizo Ujú. Todd McFarlane. Sí.
Y en realidad, si Pero ustedes ven que, si te das cuenta en las páginas que hemos podido ver sí, para sí, que la gente pudiera sobre apreciarlo, esto, toda esta el parte, dibujo de Kia Samilla cuando aparece Batman usa mucho los es, ángulos rectos. es muy, muy de McFarlane. Mm, O sea, y esta es una de esas portadas que bueno, marcaron un antes y un después de esas portadas, como la famosa portada de McFarlane de En la garra te lo ves, no la cara de Hulk, que sigue siendo una de las grandes portadas de la historia del noveno arte. Eh, pues o sea, él evidentemente está claro. Y eso, yo no creo que haya versión japonesa de eso. Yo creo que además ese cómic lo tuvo que ver a Samilla en Japón. Porque además en sí, Japón hay grandes convenciones y las editoriales van y vamos a ver, o sea, vuelvo a decir sí, lo que sí, dije sí, sí, antes. sí. Desde en los años 70 en Nueva York había tiendas que vendían manga en japonés. Entonces Sí. la retroalimentación está No, clara. y aquí en España al principio y sobre todo en Barcelona y Madrid, se llegaron a importar cómics en japonés En japonés, para muchos aficionados en los que japoneses, cuando exactamente. todavía no se publicaba manga en Sobre España. todo en los años 80 fue cuando empezaron a llegar y después ya cuando Vita empezó a publicar, o sea que, Porque lo paradójico que hasta ese momento lo que se publicaba en España de inspiración japonesa, porque evidentemente las series de dibujos animados estaban en la televisión, los animes y todo eso, pues yo qué sé, tanto los de Miyazaki como el Mazinger Z o todas estas series y tal, que en un principio tuvieron bastante éxito en la televisión española. Eh, los cómics que se pueden encontrar en esa época de estas series, de estos personajes, incluso al principio, no sé si al principio incluso Dragon Ball, fíjate lo que te digo, estaban hechos por autores españoles aquí, que sí, veían los capítulos y los sí, sí, transcribían, sí, los adaptaban y hacían sí, un sí, sí, cómic para que la gente lo pudiera comprar. No exactamente. llegaban aquí No, y no, no, entonces no. ya empezaron a traerlo, sobre todo con el boom de Dragon Ball en la tele, que ahí Ujú. manejamos un doble boom, ¿no? Que puede ser Akira, película de anime, en, en, o dirigida a cines, pero que aquí pues se vio a través de otros medios, y Dragon Ball, serie mítica que Mítica, hay donde las haya, vamos a de ver. las que se puso y que dio lugar a ese boom, ¿no? Porque, por ejemplo, Que además, anteriormente eh, habían visto otras series y no se consiguió esa llegada del manga a pero España lo de curioso de manera Dragon masiva. Ball es que Dragon Ball llegó a través de las televisiones autonómicas. Sí, sí. Sí, porque en verdad después hay cosas como los Caballeros del Zodiaco, Gandhi Candy y muchas otras cosas más, pero es que Sí, Dragon no, ya Ball luego no después y se tal se estrenó, estrenaron. no se estrenó en televisiones, en lo que es digamos que en la primera y la segunda cadena de televisión, que es la que tenía todo el mundo, ¿no? Dragon Ball se estrenó primero en TV3, después de ahí saltó a Canal Nou, después creo que saltó no sé si saltó a la televisión vasca, Sí, ¿no? a Y a la Televisa. madrileña también. No, pero a la madrileña, yo lo sé porque yo vivía allí, Mm. a Madrid llegó un año y Y en después de, Canarias, como no teníamos televisión autonómica, en esa época nos quedamos sin Dragon Ball entonces en Dragon Ball, en dibujos entonces animados. fue una cosa que para la que nadie estaba preparado. Miren, esta página, en la tercera viñeta ven a Jim Gordon, al comisario, que es exactamente igual, o sea, a Samilla prácticamente no lo cambia. O sea, en algunas cosas es como, él va, digamos que pasando de puntillas, como no quiero meter la pata para que, evidentemente, a ver, había unas directrices por Mm, parte de DC y otras por parte, sobre todo por parte de DC, imagino. Pero en realidad es que también Asamilla tiene un carácter y por ejemplo Otomo tiene otro. Otomo es más expansivo, aún siendo japonés que Asamilla en ese aspecto. Pero es verdad, o sea, era una cosa que tenía que ver con lo que tenía que ver y después empezaron a publicar cosas. Y además el boom llegó primero en lo que fue el manga, después empezaron a publicar, empezaron a salir no series, sino ovas directamente, que estaban muy bien, de hecho, que fueron lo primero, mm. y que además tenían su proyección porque se estrenaban primero en Sitges y después otros festivales fueron. Y el fenómeno de Akira es muy curioso porque Akira llegó a España, como dices tú, de esa manera. Akira llegó, normalmente eran copias que venían de Hong Kong en japonés con subtítulos en chino, hasta que al final alguien compró los derechos. Se llegó a estrenar la película en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pero compraron los derechos, lo que pasa que evidentemente es una película muy difícil de entender. Después ya una vez que se estrenó una vez que se
el manga lo sacaron primero en tomos casi casi en formato comic book, aunque eran unos tomitos más grandes, y después en tomos, fue cuando ya se volvió a ver Akira, se volvió a reestrenar de otra forma. Pero la avanzadilla fue Akira, después, y por supuesto Dragon Ball fue la primera serie que rompió los moldes y que además hizo que la gente pidiera más. Porque yo creo que lo que no habían conseguido las series anteriores era, porque además las series anteriores se estrenaban pues nuevamente son al mediodía, los sábados y domingos, pero es que Dragon Ball no, Dragon Ball se estrenaba por las tardes. Me parece que como se estrenó en Telemadrid, porque yo estaba, de hecho, por mis ocupaciones a nivel universitario en el colegio mayor en el que vivía, yo había visto Dragon Ball, lo había visto en la televisión catalana una vez en Barcelona, y después había leído sobre él y toda la historia. Y entonces me acuerdo que organizamos un pase cuando se estrenó y donde la proyectamos se llenó la sala, o sea, y a ver, la media edad del colegio mayor era de 18 para arriba, o sea, ahí no había niños que les pudiera en teoría gustar más Dragon Ball, ¿o no? Y fue un boom, o sea, y creo que Dragon Ball se estrenaba, creo que se proyectaba a las 7:30 de la tarde, 7:30, 8 menos cuarto, no se piensen que se ponía a las 5 de la tarde, ¿no? Fíjense, esta imagen, lo que decía antes Patricio, la viñeta de la capucha es totalmente McFarlane. Mm. O sea, Sí, digamos que que lo hace con un juego de luces y sombras, pero se terminan viendo, o sea, esos ángulos rectos, sí, 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 no hay, o sea, fíjate tú que le pone como con los hombros cargados, pues se sí, supone que el personaje está echado para adelante adelante. mirando a la persona que tiene delante, pero sin embargo con el juego de luces hace que lo que podían ser zonas más redondeadas Sí, sí, terminen también dejen de serlo. convirtiéndose en ángulos y en rectas Es que y eso en es perfiles muy puntiagudos, oriental, ¿no? eso es muy Sí. japonés, eso es muy, o sea, tiene pueda tener la influencia que evidentemente te pueda tener McFarlane, pero evidentemente eso en el Batman de Jiro Kubata y en las 8 páginas de Kazuhiro Otomo se ve perfectamente, porque se ve Mm, perfectamente, o sea, eh, a mí personalmente me parece, eso sí, es una historia, en Japón se publicó durante un año de forma seriada y después en 2 tomos. En el mercado occidental se publicó en un tomo. Esto no está numerado, pero a ver, el tomo es un señor tomo, ¿eh? O sea, estos sí. son como 600 páginas, me parece que, o sea, es una cosa para Hombre, pero tomártela en dos tragos. teniendo en cuenta lo que dura una historieta en En Japón, no me Japón, extraña que sean sí, no, no, 600 páginas para nada. no, y de hecho, a mí tampoco. Fíjense, después, claro, hay personajes, el pingüino es grotesco per se, pero bueno, tiene sus limitaciones, pero un personaje con el que Asamilla da mucha rienda suelta Mm, es el Joker, por ejemplo. O sí, sea, ahí se ve, ¿no? Aquí sí, no hace sí, falta ni siquiera mostrar demasiadas cosas, porque evidentemente el Joker es un personaje perfecto para sí, digamos que los excesos visuales y estéticos que puede tener el manga. sí. Es un personaje prácticamente parece creado el mercado japonés, Y porque aquí que ese es Samilla juega mucho también con lo que decíamos, con el tema de las luces, las sombras. Lo veíamos antes en la página anterior cuando salía el comisario Gordon con sus gafas y entonces le daba la a luz la por luz y solamente creo la que veía. era por el lado izquierdo y entonces se veía el cristal de la gafa totalmente opaco, sin embargo no le daba por el lado derecho y se veía perfectamente el ojo. O por Sí, ejemplo la forma en cómo antes poníamos a la página del pingüino, yo no creo que ningún autor le haya al pingüino dibujado una nariz tan afilada como sí, la que le dibuja, como la la que le familia, dibuja sí, sí, Samilla, sí, ¿no? O sea, claro. deforme, con forma de pico, pero o sea, tan afilada, esa forma de la nariz es de este autor. No, no, es que es eso, y es que además yo creo que habrá alguien que pueda decir, no, es que lo que hizo él fue desvirtuar. No, no, lo que Kiyoshi hizo, que en su día, te digo, lo hizo Jiro Kubata adaptando los cómics clásicos, sobre todo de Sí, finales de los sí, 50 y gran parte de los 60. Y Otomo es una historia de 8 páginas, pero sobre todo en el caso tanto de esta historia como el Batman de Jiro Kubata, es demostrar que el personaje es capaz de crecer y meterse, en teoría, en un mundo, en un jardín para el que no está preparado. O sea, y además, en cierta manera, es un personaje que
precisamente porque es un personaje muy oscuro, es un personaje que juega mucho con las sombras, es un personaje muy sumido en la oscuridad. Para el formato manga que juega normalmente es un estilo que juega siempre con el blanco y negro. Para mí, la mayoría de los mangas son en blanco y negro. Batman es un personaje perfecto. Hay otros personajes que no, hay otros personajes que en blanco y negro se quedan como más dibujados, pero ya, fíjense aquí mismo, o sea, fíjense cómo todo está potenciado, o sea, el pelo, las Todos los cicatrices, ángulos, todos los todos ángulos los habidos por ángulos. haber están llevados al extremo. O sea, en Batman Fíjate tú todavía tiene. el tamaño de las orejas de la capucha de Batman. Sí, 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 no, pero los dientes del Joker. O O sea, los es como dientes te del queda. Joker, correcto. Sí, sí, es que o sea, nosotros lo conocemos, pero no lo conocemos así. O sea, ¿quién es? Sabemos que es el Joker, pero ¿qué le ha pasado al Joker? Es mucho más amenazador Sí, sí, o mucho más agresiva sí, esa cara del exactamente. Joker Sí, que la cara del Joker que en el cómic americano pues se jugaba un poco con lo grotesco que de repente desembocaba en el sadismo más brutal. Pero es que aquí ya le ves la cara y ya es una cara sí, muy agresiva, pero sí. mucho. Sí, O sea, que tú sí, dices, este tío va a ser algo malo, pero vamos, seguro. No, no, no hay, de, es que de- de masacre para arriba, o sí, sea, sí, o sea, es que otra una gran diferencia entre eh, no sé, cualquier serie de gráfica, serie de animación, incluso películas, es que en el mundo oriental se plantean las cosas de una forma. Fíjense el coche, aquí el coche tiene 6 ruedas, es una mezcla entre el coche de Batman de la película, pero es más un dragster norteamericano, de esos que consiguen ir de 0 a 100 en nada, consiguen irte de 0 a 100 en 6 segundos porque tienen un V12 con 650 caballos de potencia. Pues este hace exactamente lo mismo. O sea, hasta el coche, hasta el coche es como más, ¿cómo te diría yo? No más salvaje, más imponente. Pero fíjense que cuando están hablando, fíjense, el momento que está hablando Batman con ella, está absolutamente calcado del momento en el que Michael Keaton está hablando con Kim Basinger en la película de Tim Burton. sí, sí. O sea, fíjense, hasta en la segunda viñeta, que está tomado en un contrapicado, o sea, la cámara, digamos que la cámara está abajo y los está tomando hacia arriba, hay una secuencia exactamente igual en la película de Burton. Porque claro, además Barton es una persona como ilustrador que es, como dibujante que es, evidentemente, él influyó mucho en el story. Y a ver, Asamilla, digo, hizo los deberes. O sea, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene esta historia es que no solo es respetuoso, pero también ha hecho mucho los deberes. Pero lo que ves es que todo está potenciado hasta unos extremos. Y hay gente que dirá, no, es que podía llegar a ser grotesco. No, 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 al revés. O sea, es lo que tú dices, o sea, vamos a darnos de paños calientes, vamos a darnos de la risita y la cámara de fotos del Joker después de las barbaridades que hacen la broma asesina. El Joker, mira, yo creo fervientemente en la rehabilitación y creo que todo el mundo tiene una segunda oportunidad, pero a mí una frase de la serie de Batwoman, serie que espero que el tiempo ponga en su sitio, porque para empezar la cadena que la auspició nunca supo qué hacer con ella. Cuando Pero le... si la vemos algún día, ¿no? Porque es de No, no, no la la película, te serie estoy de diciendo Batwoman. te Ah, estoy diciendo la serie la de serie de Miguel, televisión, vale, la vale. serie de televisión. No, la No película la es para película, Miguel, vale, estoy vale. diciendo exactamente. Cuando el hijo de Julius Fox le dice a ella, ¿tú has oído hablar del Joker? Porque en Arkham no está. Así mismo se lo dice. O sea, que me parece una forma muy clara de decir determinadas cosas. O sea, en realidad Blanco y en botella, ¿no? exactamente. Además es que la cara de él, que además es la persona fría, cerebral, que evidentemente cree en el sistema, cree en muchas cosas, y él dice, ¿tú has oído hablar últimamente del Joker? Y dice, no, te aseguro que en Arkham no está, que se supone que todos están en Arkham. Porque además esto ya es, digamos que una deducción por mi parte. Fíjense, esta imagen. Usted sabe perfectamente de dónde ha salido. No hace falta que se lo diga. Y cualquiera que le guste Batman lo sabe. Pero esta imagen sale de esto. Cogí la edición americana porque es la más gráfica. El En famosísimo el Batman Batman año Año uno. 1 de Frank Miller y David Mazzucchelli. Y señores, si uno abre la primera página, la segunda página, tarán, tatán, tram,
Es el dibujo de Mazzucchelli, pero exactamente igual, versión, sí. pero vamos, Hombre, copiado bueno, hasta... exactamente No, 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 pero sí es el mismo. pero prácticamente O es sea, es la la, misma, la, la la misma. inspiración, o sea, tiene alguna variación en cuanto a, por ejemplo, la sangre, la cabeza del padre de él, pero en realidad es prácticamente lo mismo. Porque además Mm. esto es lo que es el nexo de unión entre la protagonista y Bruce Wayne. En Sí, pero esto, fíjate tú cómo luego en la viñeta inferior pasa del positivo al negativo. O sea, pero que es eso una también está forma. sacado de aquí. Sí. Ah, Sí, vale, sí, vale. a ver, me refiero, Hombre, lo que pasa es que a eso, lo mejor aquí, con el tema de hacerlo con blanco y negro solamente, se claro, aprecia el más tema es que, exactamente, el tema es que en la versión el pase, japonesa, ese sí, pase del positivo al negativo que dice, oye, aquí a este chaval en ese momento sí le se le pasó lo que le está pasó, nublando la vista y sí, está pensando en lo que está no pensando. precisamente en cosas buenas. Claro, aquí digamos que en la versión japonesa se potencia más porque vamos, esta historia. Vamos a ver, si nosotros, pues, si se pudiese ver el año uno, es que esta historia, en esta edición no, pero en la edición que publicó Norman precisamente, juega también en cierta manera con coger una parte y positivarlo al revés. Si pudiésemos ver el año uno, por ejemplo, fundamentalmente el año uno, por el tipo de dibujo de Mazzucchelli, porque con Miller es distinto, pero con Mazzucchelli, si lo pudiésemos ver en blanco y negro, yo creo que encontraríamos muchas similitudes, ¿eh? Porque además es la propia forma, pero es incluso, esta versión está más definida que el dibujo de Mazzucchelli. O sea, Mazzucchelli tiene un dibujo como que tú tienes que completar más y en cambio aquí, a Samilla, tú puedes ver el cinturón de la gabardina de su padre. O Sí, sea, por eso lo, te decía lo que hay define algunos mucho. detalles y tal. Pero, a ver, la página, o sea, la ilustración es exactamente la misma y además podía utilizar cualquier excusa para que Bruce Wayne y la protagonista del Hijo de los Sueños tuviesen algo en común con el personaje de Batman y con la ciudad de Gotham. Pero se van a lo que, digamos que, a las fuentes, como diciendo, vamos a ver, esto no es una versión apócrifa más allá de, por mucho que sea una versión Batmanga, sigue siendo Batman. Yo creo que es lo mismo que pasa con el Batman de Hiro Kubata. Tú cuando terminas de leerlo, que además es tremendamente adictivo, porque además es muy divertido. O sea, o sea, lo que define al Batman de Hiro Kubata es, leí una review en una web profesional norteamericana de una editorial precisamente, y decía que lo que define al Batman de Hiro Kubata es acción, acción y acción. Y es verdad. O sea, los cómics americanos, por solamente tener 22 o 24 páginas, estaban muy, muy constreñidos. Pero en realidad el cómic japonés, como podía contar lo mismo en 85, pues tú ves una secuencia, ves una historia y bueno, lo ves hasta... De hecho, si tú quieres ver exactamente cómo es el Batmóvil, no veas la serie de televisión, léete ese Batman. Mm. Y aquí fíjese, se juega exactamente lo mismo. Que además este recurso es de la generación de Image, porque este recurso lo ha usado mucha gente, no solo McFarlane, en esa editorial. Pero fíjense que es, porque además, y este Batman es más japonés, más, ya el claroscuro está llevado a más extremos, pero al final es eso, es el enfrentamiento entre Selina, que no es Selina en este caso, y entre Bruce Wayne. Pero Es más fíjense que japonés hasta de carácter, fíjate lo que te sí, digo. sí, 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 sí. No, no, a ver, Es más samurái, es más ronin de alguna manera, ¿eh? sí, porque hay una historia que se llama, hay una historia del Batman Samurai que tiene anime y tiene manga que yo recomiendo mucho además porque está muy bien. La versión animada es fantástica, es de las mejores cosas que se han hecho en los últimos 10 años y el manga también está muy bien. En realidad, lo que hace, quizás la contribución que tiene es que en realidad Batman es muy eso. No es que sea, en cierta manera Batman es también, no un samurái sin señor, pero Batman, o sea, Bruce Wayne pierde a su familia y él Yo se que lo queda, interpreto por ahí, ¿eh? Yo creo que o sea, la pérdida del señor para un samurái, en este caso, lo podríamos comparar con la pérdida de los padres para Bruce Wayne, que es como, que son como sus señores en ese momento, y se convierte igualmente en un ronin, sí, en un sí, 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 samurái muy bien. totalmente falto de dueño, de control y de dirección.
Sí. que es un poco lo que Alfred se hace, supone. Alfred hace lo que puede, pero Sí, evidentemente exactamente. Y al es el final único termina contrapeso que tiene. ayudándolo en su paranoia, llamémoslo así, Sí, y es el único amigo que tiene dentro de sí. toda esta Y vorágine. eso lo explota mucho esta historia. Porque al Ujú. final es eso. Además, la historia empieza en Gotham y después se va a Japón, que está muy bien. Entonces, digo, son 2 tomos, porque más está claro, al publicarlo entero no, pero cuando se publicó en Japón, o sea, pero la primera parte, los 6 primeros meses en Gotham y los otros 6 meses en Japón. Y entonces ahí es donde realmente ves eso, ves que... Y esto sí es totalmente manga. Estos son los recursos, Sí, el tema de las onomatopeyas, el tema de con las eh, onomatopeyas. Mm. esas viñetas tan largas, tan alargadas, tan radicales, tan eso, la onomatopeya que se te coge media página, que eso es muy de Dragon Ball, muy de One Piece, muy de Naruto, muy de Striker, muy de lo que ustedes quieran. O sea, en eso aquí evidentemente sí, pero también porque el personaje lo permite. O sea, yo creo que es que, lo que dije antes, hay personajes, un personaje que han querido adaptar ni se sabe. Yo creo que se han pasado como 50, 60 años queriendo adaptar en el mercado japonés de Superman, pero nunca lo han terminado de adaptar. ¿Por qué? Porque para empezar, Superman en blanco y negro no es lo mismo. Y para Sí. continuar es muy difícil. Es un personaje muy deudor de determinadas cosas. Puede que, puede que ahora se pudiera hacer, sobre todo porque ya hay incluso una serie de televisión que me parece muy recomendable, como es Superman y Lois, donde la historia es sobre Clark Kent y Lois Lane. Entonces tú sí puedes hacer un manga sobre Clark Kent y Lois Lane, de vez en cuando sobre Superman, pero es que hay capítulos en los que Superman prácticamente no aparece. Claro. Entonces ahí sí puedes hacerlo. Pero en la época en la que se planteó, que era Superman, 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 no. Superman es un personaje demasiado... entre otras muchas cosas, Superman es un personaje que tiene que salir durante el día, porque por la noche tiene una limitación. Y en cambio Batman es un personaje que durante el día no sale, por lo tanto es un personaje nocturno que para el juego de luces y sombras y para tratarlo en blanco y negro es perfecto. Pero ya en la época que se hizo Es perfecto, claro. o sea, ya en los años 60 digo, y aquí se ve, este es el mejor ejemplo es esto. O sea, el mejor ejemplo es este. Aquí Otomo sigue jugando, pero el personaje que está detrás de Otomo parece totalmente sacado de Akira. Pero no es normal, es la persona que hizo Akira. Que además, uno de los problemas que hubo en España con Akira fue que lo primero que se vio fue la película. Que la película no deja de ser una cosa que te pilla la historia como te la pilla. Y la película hay que vérsela en un contexto, pero lo que tienes que leerte para poder entender a Akira y para poder disfrutarlo es el manga. O sea, hay otras Claro. historias que no. Los OVA de Ghost in No, the y Shell, el manga tiene muchas más líneas argumentales que por cuestiones no sé, de mantener una estructura lógica en la película, terminan acortándose o desapareciendo y no se desarrollan, y eso le da mucho más contenido a la historia. sí, Y en el manga todo eso sí se puede apreciar. todo eso se puede apreciar y Y además en lo este caso igual, disfrutas. ¿eh? En este caso, Sí, con el Batman de Guía Samilla también ves tú que es una historia, o sea, lo típico, ¿no? O sea, tú una historia de Batman desarrollada por un autor americano o de cualquier otra nacionalidad, pero dentro de lo que es el estilo del comic book, pues son 22 páginas en las cuales Batman se suele enfrentar con uno de sus enemigos, con una de sus némesis, y a lo mejor en todo caso se plantea una continuación para el siguiente número. Pero aquí no, aquí es una historia en la cual tiene encuentros con varios de sus enemigos, se producen diferentes situaciones que se van desarrollando a lo largo de la historia y es como si en Estados Unidos se hubiera hecho un álbum de 64 o 82, 88 páginas dedicado a Batman. mm, Y en Japón pues, fue la forma en cómo desarrollaron la historia a lo largo de varias entregas en las revistas, pues con las clásicas entregas de 6 8 páginas que se hacen en estas revistas de tirada y ya de luego después, pues recopilándolo en un solo lo tomo. graban 2 tomos. Yo lo que iba a decir antes es que esto es no una suposición, pero bueno, en cierta manera en el Batman de Kia Semilla se juega mucho con una cosa que tú antes lo nombraste, es que comenta Lorenzo Díaz, cuando habla de la serie de Sanchi.
que la serie, cuando era Monch y Gulazzi, era una serie donde era como una asociación de muñecas rusas, donde ibas descubriendo en cada número una nueva Mm, muñeca rusa y el contenido de esa muñeca rusa. O sea, y en realidad el Batman de Kid Semilla juega con eso. O sea, nada es lo que parece hasta que al final lo conoces. O sea, los villanos resultan no ser lo que tú piensas que son como eso, como una muñeca rusa que cuando la abres está vacía de contenido porque no tiene otra muñeca rusa adentro, hasta que al final conoces cuál es la muñeca rusa principal de la que han salido todas las demás. Y yo creo que en cierta correcto. manera juega con eso. Y yo creo que no sé si directo o indirectamente, porque te digo, al final pues tú no estás libre de y además, evidentemente, ese tipo de cómics tuvieron la proyección que tuvieron y fueron muy importantes porque además eran historias, además muchas de estas historias eran en blanco y negro, porque muchas de las historias que se publicaban de artes marciales eran en revistas que eran todas en blanco y negro, no eran en color Sí, en muchos casos. los famosos relatos salvajes que publicaba Marvel, Exactamente. por ejemplo. Y que se publicaban en color y muchos de ellos se publicaban en blanco y negro y evidentemente esa forma de contar eh, es, digamos que más asimilable para un dibujante de manga. Entonces, y mira, este es el coche creado por Otomo, que también ven que el motor es muy similar. Es que este coche tiene mucho que ver con el coche del Batman de Asamilla, porque el motor está exactamente igual, también es absolutamente impresionante. O sea, es todo muy sobredimensionado, que es la palabra que no me Ujú, salía antes. Yo creo que es que todo en el Batman de Kia Samilla termina estando sobredimensionado, pero al final en realidad te está contando eso. De repente de repente te pone la imagen, la ilustración que mostré antes, la ilustración del Batman año uno y te vas otra vez a la realidad y te demuestra que realmente lo que no estás viendo es un manga per se, estás viendo una adaptación de Batman al formato, o sea, de Batman al formato manga, pero sigue siendo Batman. Y sí, tiene sí. los mismos guiños y tiene las mismas historias y tiene las mismas conversaciones entre Bruce Wayne y Alfred cuando él llega a la Batcueva. Y lo que pasa es que tiene otros detalles, tiene otros, y además tiene eso, el enfrentamiento entre el yin y el yang, que también es muy oriental. eh, pero a mí personalmente, sobre todo ahora, entiendo, por ejemplo, esta historia, si, entre comillas, puedo entender que haya también estado olvidada porque eso lo publicó Norma hace ya un montón de años, pues, prácticamente 20 años, y prácticamente se ha pasado 20 años inédita, porque este tomo ha ido subiendo cada vez más de precio y además es muy difícil de conseguir. Pero ahora que existe la edición DSC, si quien la quiera tener físicamente, fíjense que Otomo incluso desvirtúa el símbolo de Batman, fíjense. O sea, cuando lo dibuja, porque esto parece Akira con Batman en medio. O sea, sí, sí, es Akira con Batman en medio. Pero es Otomo, estamos hablando de Kazuhiro Otomo, con uno de los mayores creadores, uno de los mayores creadores tanto de anime como de manga japonés. Pero que es muy curioso ver todo este tipo de historia. Y yo aquí invito, como ya hicimos con el Crime Freeman, invito a la gente que le guste el manga, que paren un momento y echen un poquito la vista atrás porque hay muchas cosas muy presentables, muy presentables. Y que además entroncan, digamos que entroncan muy bien, o sea, que demuestran que tampoco, o sea, que el manga, el cómic japonés no se tiene por qué llevar mal con el cómic occidental. Y este es el cartel que anuncia cuando lo presentaron. Pues, digo, en Estados Unidos hicieron esta portada. Yo creo que en cierta manera porque Asamilla quería hacerla además, porque era una forma, y también porque es una forma más fácil de meterlo, de introducir, de presentarlo, Y de esta imagen es que una ilustración muy poderosa. es preciosa, es una ilustración maravillosa, Mm, digo, tremendamente, pues además llena de detalles, pues ves la mesa, ves la silla, todos los patarán detrás, o sea, y es Michael Keaton en ese aspecto. sí, Entonces, sí, es o Michael sea, no, Keaton total. es Michael Keaton, o sea, no Es que tiene, no, no sé, además él es que se le ve, a pesar de todo el traje, no, la no, parafernalia de es Batman y Michael la Keaton. máscara, es Michael Sí, Keaton. sí, sí, es Michael Keaton. O sea, lo que hace Asamilla es cambiarle el símbolo, ponerle un símbolo más estilizado, más, no tan con el simbolito amarillo y demás, pero es Michael Keaton. O sea, no lo Mm, disimula lo más mínimo. A mí me parece, y además me encantó cuando vi la portada a mí, yo sabía que no era Asamilla, pero cuando vi la portada además dije, bueno, esto tiene que estar muy bien.
Y yo sinceramente lo recomiendo y por eso la escogimos. O sea, y entró con lo que tú dijiste. Y si tienen la oportunidad de una u otra forma de conseguir el Batman Black and White, que los tomos, los estuve consultando cuando lo dijiste, desgraciadamente no son económicos, lo que se dice No, económico, porque desgraciadamente esto es así, porque está pensado por un público más adulto. Pero bueno, si lo quieren tener físico, si no lo quieren tener físico, lo siento, se puede conseguir de otra manera. Pero son muy recomendables, sobre todo si no tienes un gran conocimiento, no eres muy seguidor del personaje, porque a Samilla comenta que él antes de ella le gustaba, pero que después de hacer esta historia empezó a coleccionar todo lo coleccionable de Batman, porque todavía le gustó más. Pero si te gusta, es muy recomendable, pues muy recomendable. Y dicho esto, sinceramente yo creo que no hace falta más de hablar de lo humano a lo divino, porque lo que les invitaría, te digo, siento decirles que esto físicamente es muy difícil de conseguir, pero se puede conseguir, te digo, a nivel digital se puede conseguir. Y el Batman no, y de Guía también Semilla, buscando en redes a través de grupos de coleccionistas y tal, y sí, eso siempre encontrarás a alguien de que, librerías en las cuales también pues, se compran de segunda mano y tal y cual, pues también se pueden conseguir. seguro que en algún sitio, yo digo, a mí el Batman de Jiro Kubata me encanta, o sea, yo disfruté muchísimo cuando tuve la oportunidad, llevaba mucho tiempo queriendo leerlo, porque Ujú. viene a ser como una de esas, es como el Hull manga, que es una de las piedras filosofales que hasta en Japón es difícil de conseguirlo. Y este Sí. Batman era muy difícil de conseguir, y cuando lo anunció DC por preview, es que ni miré el precio. O sea, porque dije, además me imaginé que no había haber plan B, y efectivamente, y además no lo sacaron mensualmente, creo que lo sacaron en un año, se sacaron 3 tomos en un año, con lo que tenía era uno cada 4 meses, tenías tiempo. Y me parece que cuando salió, creo que costaba 30 euros, ni siquiera era una cosa que tú dijeras que era excesivamente cara para lo que podía ser. Y el Batman Ujú. de Asamilla, cuando lo presentó Norma, tampoco le di segunda oportunidad. O sea, sabía quién era Samilla, había visto cosas de él, había leído, creo que por esas dadas ya había leído, creo que sale en Moebius, ya lo había leído, había empezado a leerlo. Y la edición inglesa, porque en España se publicó después. Y la verdad es que, bueno, sobre la marcha, y encima la portada, lo que tú dices, la portada es muy buena, es una ilustración preciosa. Entonces, sigan leyendo las 750 colecciones que pueden leer al mes, que me parecen muy bien, pero paren un momento y fíjense eso, fíjense que incluso hay una versión Darle una oportunidad, ¿no? exactamente, pues encima hay una edición del universo, un universo manga de Marvel muy original. Lo sé porque yo lo tuve que descubrir en su momento por otros condicionantes, y tampoco lo conocen. Entonces, a ver, si es que se pone, en vez de 750 le hacen Mm. 751, que tampoco pasa nada, oiga, que por una colección más no vas a salir de pobre, y no vas a tener que comer más pasta con salchichas, que es lo que te dice cualquier otaku que se precie. Vamos a ver, o ramen, o todo lo que ustedes quieran, o fideos con lo que sea, vamos a ver. No, pero Pero bueno, yo no solo la recomendaría para los aficionados al manga, sino sí, también para vale. el resto de aficionados. Ah, no, O no, sea, para aquellos que tienen a lo mejor un cierto prejuicio a la hora de acceder a leer eso sí. manga o cómic japonés, que se acerquen a través de este Batman de Guía Samilla, o que se acerquen a través de la colección blanco y negro y vean todas esas aportaciones que hacen autores japoneses a lo que es el imaginario de Batman, y que, oye, que a lo mejor le pueden terminar dando la oportunidad a muchas series que, o sea, que no todo en el mundo de la edición del manga es Dragon Ball, No, no, Los no, no, Caballeros del no. Al revés, al Zodiaco, revés, al revés. Mazinger Z, que es quizás lo que todos tenemos en la cabeza. Hay muchísimos Hay temas. Bueno, muchísimas ahora está cosas. muy de moda con la versión en imagen real, la serie de One Piece, o yo que sé, otros personajes, Patricio, pues y como todo, y Naruto. Hay aunque haya muchos quien se, personajes, quizás dirigidos a un público más infantil o juvenil, pero también luego hay series muy buenas a ver, y que tratan muchos temas y que son historias muy interesantes. aunque pueda resultarle prehistórico a mucha gente, eh, la base de todo es, es y seguirá siendo Osamu Tezuka. Y Tezuka tiene Shoujo Manga, La Princesa Caballero, tiene ciencia ficción, Astro Boy, y tiene
y tiene series tan serias, perdón por usar las dos palabras empezando por S, como pueden ser Buda o Fénix. O sea, y entre medias todo lo que ustedes quieran. Y Pero no además, hace falta que te vayas a Tezuka, o sea, que cosas actuales que se están haciendo, bueno, y que tratan temas el Ghost in the bélicos, Shell, tratan claro, temas, por eso, tratan temas de ciencia ficción, tratan temas de anticipación, tratan temas ahí de de todo. sociedades distópicas, grupos de... O sea, hay un montón de series de intriga, thriller, misterio, Sí, sí, asesinato, lo que quieras. policíaca. O sea, puedes encontrar todos los géneros que que se te Imaginar puedan imaginar y más. y con historias muy interesantes y que a lo mejor también por el hecho de tener una visión diferente, como puede ser la que se tiene o como la que puede tener un autor japonés, pues a lo mejor te hace encontrar nuevos detalles, nuevas ideas o nuevas soluciones Mm. a trabajos que uno puede estar haciendo. Aquí me estoy yendo un poco más al terreno de la gente que está empezando, haciendo cómics y todo eso. Oye, pues en el mundo del manga también hay muchas cosas muy interesantes No, hay muchas que cosas ver muy y que te pueden aprovechables. inspirar. Mm. Exactamente. A ver, dicho todo esto, hoy tenemos que terminar un poquito antes porque la nave Enterprise tiene que irse a otra galaxia. Por lo tanto, hoy nos La toca tripulación terminar. del cuadro de mandos hoy nos ha dado un ultimátum y ha dicho, Exactamente. empezamos a disparar torpedo de fotones Sí, como no acaben antes de las 8. Pues exactamente. acabamos antes Entonces, de las 8. vamos a no enfadar al número uno, dado que Eso. el capitán no está. Yo quiero, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a Patricio por haberse apuntado a hacer este encuentro virtual, que siempre entre dos es mucho más llevadero y además así si te critican, las críticas se dividen al 50%, que eso Y tú siempre es sabes muy que yo me útil. apunto a un bombardeo, o sea que... Ya. Y después, por supuesto, dar las gracias a la Fundación Cinemas Cómic y al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, por el soporte y por seguir dándonos la libertad para poder hacer estos encuentros virtuales. A la Cátedra Cultural Moebius, vuelvo, repito, por darle el soporte teórico de investigación académico que se le ha negado al noveno arte desde eones, desde que prácticamente está ahí. Y Sí, al señor. patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y por supuesto a la Dibidad del Maldito y a sus responsables por, una vez más, un año más, darnos el soporte técnico para que todo esto pues no sea algo que se quede flotando en la red sin que nadie sepa que existe, sino que cuando te levantas al día siguiente ves que un montón de gente lo ha visto ya y dices, anda, si no han pasado 12 Claro. horas y ya lo ha visto un montón de gente, entonces Ay, eso. acuérdate también de los agradecimientos a, ¿cómo es? Al Cabildo de Tenerife. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Eso Ah, ya lo he vale, dicho. perdón. Eso, ¿Y el sí, Gobierno de Canarias también lo también, dijiste? sí, también ¿Y lo he el dicho. Ayuntamiento de Santa Cruz? También lo he dicho. Vale, vale. O sea, eso está dicho. Y Está dicho. mañana volvemos otra vez a contar, en este caso, con la presencia de una autora, una ilustradora finlandesa, se llama Laura Harla, que a pesar de lo que vayan el año, mañana no tendrán el problema de la interpretación porque Laura se crió en Ecuador, con lo que habla bastante bien castellano. Por Muy lo bien. tanto, la conversación será con alguien que es criada afuera, pero que es finlandesa, que vive actualmente aquí, como me pasa a mí, y que hace unas cosas realmente atractivas y sobre todo porque además tiene una forma muy curiosa de ilustrar cosas muy cotidianas en la vida de Finlandia, que claro, si vives aquí, pues sabes exactamente por dónde van los tiros. Pero claro, ella de la forma que te las plantea de una forma que entra muy bien además. Y Pero no vamos a adelantar acontecimientos, el sino que domingo esto será tendremos otra mañana. ilustradora, en este caso Eso será el española. domingo Exactamente, también. o sea, tenemos doblete de ilustradoras mañana y el domingo a la misma hora en el mismo sitio y posiblemente con Y los el mismos. lunes será un ilustrador español, No, el lunes será ¿no? un ilustrador y un ilustrador y dibujante de cómic español y un ilustrador y dibujante de cómics española, uno detrás de otro. Pues Porque el lunes hay así es dos como, mundos maravillosos. así es como vamos aquí. O sea, Sí, sí, lo damos que nos lo quitan de las manos. exactamente. Y lo he dicho, a partir del 18, el 18 nos vamos y el 19 tendrán que aguantar un montón de gente a nivel presencial. Nosotros Y el 19 haremos ya como empezamos la edición física del exactamente. salón. O sea, Y la además que edición este no va a ser año la vamos primera. a tener varias zonas, varias salas, varias lavadores,
en el Parque García Sanabria, en la Recoba Vieja de Santa Cruz de Tenerife y en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, en la Plaza del Príncipe. O sea que Pues va a nada, ser una edición movidita. pues nada. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado hoy Buenas viernes noches y 13 gracias. y nos vemos, si quieren, mañana en el mismo sitio a la misma hora. Y buenas noches y muchas gracias, Muy bien. señor Ducha. Muchas gracias, don Eduardo, y buenas noches a todos y hasta mañana.